Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos, sean bienvenidos a este nuevo video de mi canal en el que hablamos sobre temas filosóficos o temas de la filosofía. Me han preguntado varias veces si es necesario ir a la universidad para estudiar filosofía o si es posible estudiar filosofía de forma autónoma. Yo estoy seguro de que eso sí es posible y es precisamente por eso que decidí comenzar con una serie de videos, de los cuales este es el primero, en el que trataremos de analizar algunos de los asuntos de la filosofía desde sus primeros principios, desde sus primeros representantes. Y bueno, si eres alguien que tiene un interés auténtico por la filosofía, si estudiaste cualquier otra cosa, o si sientes una gran curiosidad por los temas filosóficos, no te vayas, que esto está por comenzar y hablaremos de el célebre Tales de Mileto. Antes de comenzar, me gustaría decir algo en torno al nacimiento de la filosofía en general. Quisiera decir que, como ya lo dije en algún otro video, el nacimiento de la filosofía se ve marcado por el asombro que el ser humano tuvo desde hace muchos siglos al observar el firmamento, al observar las estrellas, al observar los árboles, al observar el mundo natural. Lo vio con unos ojos distintos, con unos ojos que pretendían o que trataron de organizar la realidad desde una perspectiva distinta a la que se había venido o les habían venido enseñando, y que estaba marcada y atravesada totalmente por los dioses o por el mito. En ese sentido, el nacimiento de la filosofía sí tiene que ver con un afán de saber, pero, antes que todo, tiene que ver con la sensación de asombrarse ante el mundo natural, que bien podría parecer desordenado, caótico o grandioso, inconmensurable. Ahora bien, ¿cómo es que sabemos algo de Tales de Mileto? ¿Cómo es que podemos decir que dijo tal cosa y cómo es que podemos saber algo de su vida? Bueno, pues es gracias a que filósofos como Platón o Aristóteles aludieron en alguno de sus textos a tales enunciaciones, a las enunciaciones de Anaximandro, a las enunciaciones de Anaxímenes, a las de Heráclito o a las de Parménides. Y es gracias a estas alusiones como nosotros hemos logrado tener una visión quizás fragmentada, quizás diminuta, de lo que se pretendía investigar o de lo que se pensó desde el punto de vista de la filosofía en sus orígenes. Y es que esto es preciso indicarlo porque lo problemático de los filósofos presocráticos es que no encontramos en ellos, no nos llegó, se perdió en algún azar de la historia, su obra. Tenemos pequeños fragmentos, y es gracias a esos pequeños fragmentos de los que ahora hablaremos cómo nosotros podemos saber algo y cómo nosotros podemos indagar cómo es que se fue constituyendo el pensamiento filosófico a partir del nacimiento y de las enunciaciones que Tales de Mileto y algunos otros realizaron en torno a ciertas cosas de la realidad. Lo primero que podemos decir en relación con Tales de Mileto es que nació por el año 640 a.C. y murió por el año 548 o 45 a.C. Los primeros filósofos, a diferencia de los que ahora conocemos o de los que le siguieron, obtuvieron mucho de su conocimiento a partir de la relación que tuvieron con los egipcios. De hecho, se dice de Tales de Mileto que era un viajero, que constantemente había ido a Egipto a obtener sus conocimientos, y se le decía un discípulo de los caldeos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es importante aclararlo? Porque la figura del filósofo, por lo menos en los primeros siglos, no tiene que ver con un aspecto académico, no tiene que ver precisamente con un aspecto de encierro universitario o de erudición, sino más bien que tiene que ver con la posibilidad que tenían estos individuos, en específico, por ejemplo, Tales de Mileto, de observar la naturaleza, de llevar a cabo ciertas reflexiones y además de eso, de lograr predecir o
contemplar la naturaleza desde cierta perspectiva que le permitía separarse en algún sentido de toda esta tradición de pensamiento mitológico y que trataba de explicar lo que acontecía siempre a partir de las divinidades, siempre a partir de los dioses. Es por eso que cuando Tales de Mileto enuncia que el principio de todas las cosas es el agua, no solamente quiere decir con eso que logra observar cierto aspecto de la realidad que se repite o que es regular o que permanece. También quiere decir que lo que encuentra no se sitúa más allá de la realidad meramente humana. Ahora imagínense estar frente a un mundo que no comprenden. Imagínense estar frente a un conjunto de fenómenos naturales que no se pueden explicar y que tampoco se pueden definir o delimitar. Imaginémonos a Tales de Mileto observando los astros y pensemos en ese conjunto de sensaciones que podrían aterrorizar a todo humano frente a lo desconocido. Tal vez, si nos logramos imaginar esto, podremos aproximarnos un poco a la experiencia de Tales de Mileto y a la grandiosa respuesta que da cuando dice que la physis, es decir, la naturaleza de todas las cosas, es el agua. ¿Qué quiere decir que la naturaleza de todas las cosas sea el agua? Lo que quiere decir es que Tales de Mileto, gracias a su observación, gracias a su reflexión, lograba darse cuenta que a pesar de que el mundo era caótico o que parecía ser caótico, que a pesar de que la naturaleza cambiaba todos los días, que a pesar de que los astros se mantenían en un constante movimiento, había algo que permanecía. Y ese algo es lo que él denominó el agua. Evidentemente, el agua a la que se refiere Tales de Mileto no es, como nosotros podríamos pensar, el simple y llano líquido que nos bebemos. Es esta enunciación, una enunciación simbólica, quizás metafórica, de que todo lo que subyace, es decir, que está debajo, que motiva, que ordena la realidad, se relacionaba de alguna manera con el agua en alguna de sus presentaciones, podríamos decir, con la humedad. Y por último me gustaría decir que el universo para los primeros filósofos griegos o los primeros filósofos naturales no es como el que nosotros tenemos en nuestra cabeza. No es un universo en expansión, no es un universo infinito, inconmensurable, sino que es llamado cosmos. Y este cosmos es limitado y esférico. Espero que este video les haya sido útil, pero además, lo que me parece más interesante pensar es que ustedes se queden con la idea de que la filosofía, sí es cierto que nace como un asombro, sí es cierto que parte de la observación de la naturaleza, pero su objetivo primordial es descifrar en estos primeros pasos lo que subyace a las cosas, descifrar qué es lo que le da sustento a todo lo que existe. Tales de Mileto le denomina agua. Anaxímenes, Anaximandro, Parménides y Heráclito le denominarán de otra manera. Pero es el primer paso, el más importante, y es precisamente por eso que Tales se encuentra en el origen o en el principio de lo que denominamos filosofía. Y por último, una anécdota un tanto chistosa, o si no chistosa, por lo menos que define de alguna manera la actitud filosófica fundamental. Se dice que una mujer se burló de Tales de Mileto porque lo vio caer a un pozo, y cuando le preguntaron por qué se reía, ella respondió porque era irrisorio que un individuo que se la pasaba observando las cosas del cielo no pudiera ver bien las cosas de la tierra. Espero que este video les haya gustado. Los invito a que escuchen el podcast, les voy a poner el link. También, si les gustó y si están interesados, voy a poner la bibliografía, si no en la descripción, denle clic en el blog que estoy escribiendo también para ustedes. Y los invito por último a que le den like a el sitio en Instagram en el que estoy vendiendo libros, se llama Librería Rizoma, quizás hay alguno que les guste.
y podríamos entregarlo en la Ciudad de México. Espero volverlos a ver pronto. Trataré de subir videos mucho más rápido y con mucha más frecuencia. Si tienen alguna duda, recuerden escribirla abajo en los comentarios. Si tienen alguna inquietud en relación con la filosofía, escríbanla también. Siempre les responderé lo más rápido posible. Hasta pronto, disfruten el día y acuérdense siempre que filosofar es tratar de dejar de creer en todo lo que nos han contado. Adiós.